Hola, mi gente. Aquí estamos. Esta es Mira Preventiva para ustedes, el programa que se ha convertido ya en una opción para ustedes y para nuestros oyentes, para nuestro público. Qué bueno que estén ahí con nosotros. Yo soy Bernardo Rodríguez y me acompaña Luis Rodríguez. Saludos, Luis. Saludos, Bernardo. Pero, ¿cómo le fue esta semana? Esta semana no hubo lluvia, no hubo lluvia. Muy buena. Mucho sol. Aquí cuando hay muchas lluvias es un problema y también cuando hay mucho sol, sobre todo porque ambos afectan de alguna manera. Pero eso es necesario. Tanto las lluvias como el sol son necesarias y hay que convivir con ellas. Así que para adelante, siempre hay que seguir. Hoy estaremos hablando en nuestro programa del SIUVEN, de los programas sociales, ¿no? De las políticas sociales del gobierno. Hay ideas distintas, la gente a veces no sabe diferenciar las funciones de las diferentes organizaciones que conforman todo el gabinete de coordinación de políticas sociales. Y hoy estaremos hablando con una gran amiga, compañera de trabajo, Analisa Staff, que es parte del SIUVEN, es la responsable del área de analística, ¿verdad? De esa entidad, del SIUVEN, y vamos a estar conversando con ella. Así que saludo y bienvenida, Analisa. Muchas gracias, Bernardo, por esta invitación y siempre un placer coincidir contigo. Qué bien. El acento de ella es un acentito italiano, ¿verdad? Pero ella es dominicana ya, ella está aplatanada, ella está acá con nosotros. Uno dice aplatanado, pero siempre se puede decir también ayucado. Lo que más uno le gusta. Sí. O abanderada. Bueno. Así, Luis, que hoy estaremos conversando con Analisa sobre estos temas y ver ahí, ¿verdad? Cómo trabaja el SIUVEN. Comenzando de inmediato, Analisa, gracias por atender nuestra invitación. Luis, usted tiene una preguntita, ¿verdad? Yo siempre hago la introducción y digo, Luis, usted tiene una preguntita. Son sencillas. Yo ni debería preguntárselo, pero... No, pero bienvenida a esta entrega de Mira Preventiva, y nosotros lo que buscamos es interactuar. No son preguntas, para iniciar el proceso, porque Bernardo dice, Luis tiene una preguntita por ahí, no son preguntas, son forma de interactuar. Sí. En República Dominicana conocemos el SIUVEN, la gente no entiende qué es el SIUVEN, pero a mano suya, como parte del SIUVEN, ¿qué es el SIUVEN? Bueno, el SIUVEN es, si vemos un poquito, ¿verdad? El acrónimo es el Sistema Único de Beneficiarios, ¿verdad? Y es una organización que depende en este momento desde el año pasado del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y somos los responsables de levantar información de los hogares y de las familias en República Dominicana por lo que son los aspectos socioeconómicos y también de vulnerabilidad, ¿no? Especialmente ante choques climáticos. Y por esto es tan importante también conocer todo lo que abarca el SIUVEN. Muy bien, muy bien. Dentro de la dinámica del SIUVEN, ustedes tienen un papel, un rol muy importante, ¿no? En la sombrilla de todos los programas del gobierno relacionados con las políticas sociales. ¿Cómo ustedes determinan que una familia es vulnerable y necesita cualquier tipo de ayuda del gobierno? Porque me imagino que hay, como ustedes son el sistema único de beneficiarios, ¿verdad? Ustedes determinan cuál es la población que debe recibir X o cual ayuda. Entonces, ¿cómo llegamos hasta esa familia pobre? Sí, lo primero es, sobre todo también desde una perspectiva de una mirada preventiva, entender que todos podemos ser vulnerables, ¿verdad? Lo hemos visto con el COVID, personas que tenían un trabajo estable y que de pronto, ¿verdad? Por las razones que hemos visto y que todos hemos vivido, de pronto se encuentran con una situación de vulnerabilidad, de pérdida de trabajo y de pronto se vuelven una familia vulnerable, ¿verdad? Entonces, lo primero es pensar que todos nosotros también que estamos sentados en esta mesa, nosotros tenemos que estar registrados
en el SIUBEN y sobre todo lo que es nuestro, lo llamo el recién nacido, Registro Social Universal de Hogares, ¿sí? Exactamente por esta razón. Entonces, el primer paso es que todo tenemos que registrarnos en el SIUBEN. Pensamos también ante un choque climático, como lo que hemos visto. Cualquier familia, cualquier hogar puede ser sujeto a una problemática de choque climático. Entonces, no son solo problemáticas de carácter socioeconómico, sino que también hay la posibilidad de crisis, eventos externos que pueden afectar cualquier familia y cualquier hogar, ¿verdad? En República Dominicana. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora es primero que todos y todas tenemos que estar registrados en el CIUBEN, nosotros y nuestras familias, ¿verdad? Perfecto. Esto es lo primero. Lo segundo es que a raíz de estos datos que se recogen, que son informaciones socioeconómicas, de localización, pero también de vulnerabilidad ante choques climáticos, se categorizan los hogares a través de diferentes índices. Nosotros tenemos mucha información y esta información se sistematiza en lo que son los índices principales. El más conocido probablemente porque es el más antiguo, lo que se ha venido más trabajando es el ICV, el índice de calidad de vida, donde se dividen la población en 4 categorías, de ICV1, de ICV1 a ICV4, considerando que ICV1 son las familias más vulnerables, y ICV4 que son familias no tan vulnerables, ¿verdad? Este es uno de los índices. Otro índice es un índice que, como bien sabemos, nos envidia a todo el mundo, porque todo el mundo quiere hacerlo, todo el mundo quiere trabajar con nosotros a nivel de país, es el IVAC, el índice de vulnerabilidad ante choques climáticos. ¿Qué es el IVAC? Es la probabilidad que un hogar sea vulnerable ante un choque climático, por ejemplo, a una inundación o a un huracán, ¿no? Entonces, todos estos hogares, todos los hogares del país, nosotros tenemos registrado más del 70% de los hogares del país ahora mismo y ya estamos yendo hacia la universalización, Muy bien. tienen una variable que nos indica qué tan vulnerable es ese hogar. Y adentro de ese hogar yo puedo también determinar cuánta persona hay que son muy vulnerables y qué tipo de vulnerabilidad tienen. Por ejemplo, si son adultos mayores, si son niños menores de 5 años. Entonces, todos estos datos, sobre todo en perspectiva de una emergencia, nos permiten muchos análisis, ¿verdad? Entonces, eso es como uno de los índices como podemos determinar también la vulnerabilidad. Excelente. Se ha avanzado bastante, Luis, Sí. en este tema en el país. De hecho, estuvimos, digo estuvimos porque soy parte, ¿no? Digamos, del SIUBEN, porque de Así es. alguna manera la Defensa Civil ha hecho acuerdo de trabajo con esta entidad y estamos haciendo cosas en las comunidades. Cuando digo cosas, nos referimos a este tipo de trabajo, ¿no? Identificando familias vulnerables que viven cercanas a zonas que se inundan, que se ven siempre impactadas cuando hay eventos naturales. Y estuvimos en Perú, ¿verdad? Y se Así hizo una es. presentación bastante interesante porque este tema va muy de la mano con eh, el tema de ayudar a las familias en situaciones de emergencia con donativos, con transferencia en efectivo, con las ayudas que se dan bajo las diferentes modalidades, ya sea en especies, o sea, ya con dinero, CACs, y para llegar hasta esa familia es como dice Analisa, en una zona determinada, un nivel de vulnerabilidad fuerte, un fenómeno que va a impactar a la zona o al país, pues se llega con tiempo a esa familia, se le presta la ayuda necesaria o se le da la ayuda necesaria y esa familia se moviliza hacia un lugar seguro y puede pasar el evento y todo vuelve a la normalidad. Ahí hay una dinámica interesante de protección social que es hacia donde están mirando los países. No hay que esperar que los fenómenos impacten. Nosotros podemos intervenir muy bien a las familias antes de. Y ahí el gobierno, a través del SIUBEN y su brazo, ¿no?, de protección, digamos, social, está haciendo una buena labor, una buena labor. Así que ya usted sabe, Luis. Yo no sé si por allá han ido, por su zona. Sí. Luis vive en una zona donde hay siempre hay situaciones de inundación, ¿verdad? Sí. En los Alcarrizos y eso. Así que tiene algo más usted ahí para analizar. Sí, tengo algo por aquí. Pero antes de la próxima pregunta, suscríbase al canal,
compártalo y denle like. Sí. Vengo con la otra preguntita Vamos a para dar. interactuarla. ¿En cuáles programas de política social el CIUBEN ha tenido mayor participación? En este momento, digamos, donde se conoce más probablemente es el programa o los programas que tiene en este momento Supérate, ¿verdad? Con diferentes tipos de líneas de acción. Realmente el más conocido para todo el país es el programa de Aliméntate, ¿verdad? Que es una transferencia condicionada que donde se transfiere un cierto monto, sobre todo para personas que necesitan un apoyo en su alimentación. Hay otro que son el bono luz, bono gas, etcétera. Entonces, se hace una labor en conjunto para determinar de forma progresiva, ¿verdad? Quién necesita, pero también quién tiene que salir, quién entra. Entonces, hay una acción continua, ¿verdad? Con el programa Supérate. Pero en este momento nosotros estamos trabajando con más de 40 programas. O sea, focalizamos más de 40 programas a nivel nacional. Lo que más se conoce es Supérate, ¿verdad? Pero trabajamos, por ejemplo, con Presidencia, con el programa Familia Feliz, que no es necesariamente para las familias más vulnerables, sino familias que ya tienen un trabajo, entonces se le dan condiciones un poquito mejor de préstamo, ¿verdad? Y un acompañamiento financiero para poder pagar ese préstamo en un tiempo, ¿verdad? Acorde a sus ingresos, de manera tal, ¿verdad? De no ahogarse. Sabemos que la casa es uno de los rubros, ¿verdad? En el presupuesto de cada familia que más impacta, ¿no? En la economía familiar. Entonces, el CIUBEN apoya en la identificación de esta familia y también apoya en analizar los datos que se recoge con esta familia. El CIUBEN es una entidad muy técnica en este sentido y por eso el acompañamiento no es solo en la categorización, sino también en el diseño, en el monitoreo, en la evaluación de esa política, ¿no? Un poco para cerrar el círculo. Yo te identifico, pero también veo si efectivamente ese programa está sirviendo, ¿no? Te está sacando de una, por ejemplo, de una casa, en este caso, que tenía mucha vulnerabilidad, a un hogar más seguro, ¿no? En este caso. Pero trabajamos también con el Ministerio de la Mujer, trabajamos con Pensiones Solidarias, trabajamos con el Ministerio de la Juventud, ¿verdad? Trabajamos con el Ministerio de Educación. O sea que hay más de 40 programas activamente que están focalizando con nuestros datos. Y eso es también algo que usualmente cuando nos comparamos también con otro país, de ok, ¿cuántos programas ustedes focalizan? Bueno, 4, 5. El hecho de usar datos, el hecho de usar esto, ¿verdad? Siempre mejor que hacerlo al ojo por ciento, ¿no? Como yo digo, no, si esto, sí, son los que van. Pero ¿cómo tú sabes que no hay familia más vulnerable? Y sabemos también que usualmente quien grita menos es quien más necesita, ¿no? No siempre quien grita más fuerte es quien más necesita, Así ¿verdad? es. A veces una persona, por ejemplo, con una discapacidad que no puede moverse para ir a buscar servicio, etcétera, está encamada, probablemente necesita más. Entonces, allá es donde los datos nos ayudan a identificar esa familia. Y esto nos ayuda también el trabajar con los programas para nosotros actualizar nuestros datos, porque si ellos trabajan y están cerca de la población, ¿verdad? Y le pasamos estos datos, ellos también pueden devolvernos y decirnos, mira, nosotros encontramos también esta otra familia que puede ser que tengan otra necesidad también. Entonces, hacemos un trabajo también de coordinación entre programas para referirlo a otro programa que pudieran trabajar con ellos, ¿no? Y esto es un poquito también el trabajo, que no es solo producir datos, sino cómo se usan y cómo se accionan esos datos. Sí, si Suben mirara hacia todos los programas y quisiéramos identificar el que más ha impactado en la población, ¿se puede hacer esta diferenciación? Sí, absolutamente. De hecho, nosotros tenemos los datos desde el 2004 hasta la fecha y hemos hecho una labor titánica en este sentido con el equipo para poder crear una base de datos unificada longitudinal, que es básicamente, nosotros tomamos todas las bases de datos desde el 2004, 2012, todos los diferentes levantamientos y empezamos a homologar todas las variables. ¿Para qué? Para comparar cómo estaban los hogares, ¿verdad? Del 2004, 2012, 2018, etcétera. Y empezar a ver, ok, ¿qué impacto han tenido?
las diferentes políticas, ¿no? Y ese trabajo se puede hacer. Estamos en el proceso, de hecho, de poder empezar a analizar estos datos, porque esta labor de poder unificar esta base de datos ha sido una labor muy, muy grande, ¿no? Ha tomado casi 2 años este proceso, ¿no? De poder unificar esa base de datos, porque imagínense, base de Sí, datos mucho. con variables diferentes, Sí, millones de entradas de claro, datos, claro, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo se puede analizar? ¿Cómo podemos ver qué ha pasado con esa familia? ¿Quién son las familias que aún se quedan en el programa y por qué aún se quedan en el programa? ¿Qué es lo que falta? Entonces, todo ese tipo de análisis ahora son posibles. Y nosotros siempre invitamos a que se usen estos datos, ¿no? Entonces, siempre tenemos universidades, cooperación internacional que usan esos datos para también analizar. Nosotros tenemos un equipo chiquito, aunque muy fuerte. Yo soy muy orgullosa del equipo que tenemos, pero aún falta. Tenemos una potencialidad de explotar esta data que es inmensa, ¿no? Entonces, por eso es que es posible hacer estos análisis. Invitamos también a que investigadores hagan más análisis y explotar estos datos. Nosotros tenemos una política de datos abiertos, donde obviamente no nominal, o sea, nosotros no damos el dato de la familia ni de los hogares, Claro, eso pero se... a nivel estadístico invitamos siempre a que usamos estos datos, conocemos lo que hay, cómo podemos mejorar. Y creo que esta apertura implica mucho, ¿no? Claro, Para la claro, mejora. claro, claro. Así es. Para la próxima pregunta, nos vamos a una pausa ahora, pero antes de la pausa, dele like y suscríbase. Volvemos después de la pausa. Continuamos con Mira Preventiva y hoy tenemos una invitada muy especial, Bernardo. Como lo de siempre, como lo demás, ¿verdad? Pero ella es una amiga y compañera de trabajo. Tenemos más de 10 años, ¿verdad? Trabajando juntos. Y es en su área es una persona muy preparada, así que le tenemos respeto por eso y qué bueno que está aquí conversando con nosotros. Vamos a tirar otra preguntita entonces, sencilla. Adelante, Porque adelante. usted me dice, una preguntita, ¿verdad? Una preguntita sencilla. Frente al cambio climático y su impacto por lluvias, sequía, el CIUBEN tiene programas de protección social dirigido a la población. ¿Bajo qué otros organismos en coordinación trabaja el CIUBEN? Bueno, nuestro rol, ¿verdad?, es poder proporcionar los datos más certeros y más útiles, ¿verdad?, a las diferentes instituciones. Y esto es nuestro rol. Pero nosotros vamos un poquito más allá también. Nosotros vamos más allá porque también escuchamos cuáles son las necesidades, también en mira de poder mejorar el análisis y también cómo compartir estos datos, ¿verdad? Nosotros recibimos datos, pero producimos datos, pero también escuchamos que cómo podemos hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces, sobre todo en el contexto de cambio climático, nosotros trabajamos con todo lo que son los organismos de respuesta, con la presidencia, con la defensa civil, con el COE, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos que estos datos se usen, sobre todo los datos que son del índice de vulnerabilidad ante choque climático, que nos identifican exactamente georreferenciados dónde se encuentran esos hogares más vulnerables, ¿verdad? Entonces, en este sentido, este es uno de los instrumentos que nosotros tenemos. El segundo instrumento es que tenemos un equipo de análisis e inteligencia de datos. Entonces, con esto nosotros podemos decir, ok, ¿qué más necesitan? ¿Cómo podemos apoyar? Antes de una emergencia, post emergencia. Y también identificando exactamente esa familia. Por ejemplo, antes de un huracán, que están en una, ¿verdad? Pongamos cuál es el cono, por ejemplo, de un huracán y podemos identificar exactamente dónde se encuentra, preposicionar todas las que son las ayudas, pero también en el caso sea necesario también efectuar una transferencia anticipada antes del impacto. Y eso lo podemos hacer identificando exactamente dónde están esa familia más vulnerable, ¿verdad? Entonces, por un lado podemos hacer esto y coordinar inmediatamente con los organismos de la protección social. Por otro lado, analizar esos datos también post-impacto. Post-impacto, por ejemplo, trabajamos con todo el sistema y con la presidencia, con el sistema de prevención, mitigación y respuesta para identificar exactamente qué tipo de afectación ha tenido una familia.
Y una afectación puede ir desde la pérdida de un ser querido adentro de una familia, ¿verdad? Porque ha pasado, Sí. hasta, por ejemplo, perder todos sus enseres, los colchones o Los una muebles. enfermedad, ¿verdad? Los muebles, etcétera. Entonces, con un instrumento que se llama FIBE, Ficha Básica de Emergencia, nosotros vamos a los hogares y me imagino que algunas de las personas también que nos están escuchando han sido parte de este proceso. Vamos a la casa en conjunto también con otros organismos como Supérate, pero también la Defensa Civil y otras ONG que se están sumando al esfuerzo para poder ir a la casa y determinar exactamente, okay, cuál ha sido tu nivel de afectación, ¿verdad? Se hace una encuesta que es súper rápida, de allá se categoriza, se prioriza, porque también sabemos que el dinero a veces no da para todos y hay que priorizar los más vulnerables. Y de allá entonces se efectúa una transferencia que se llama bono de emergencia, ¿sí? Que eso Muy es bien. directamente con el programa Supérate y con Presidencia. Excelente. Se habla mucho, Analisa, de la protección social adaptativa y reactiva. Yo sé que esos conceptos la gente no lo digiere, ¿no? Y yo sé que están en eso, y muchos de ustedes, de las entidades de gobierno, que tienen que ver con la protección civil, la que tiene que ver con desarrollo, ese es un concepto que está muy en la boca, ¿no? De todos y todas. Y a mí me gustaría tal vez así simplemente, o sea, de una manera sencilla que la gente pueda comprender, cuando hablamos de protección social, por ejemplo, adaptativa, ¿a qué se refiere eso? Qué quiere decir eso? Brevemente, si tiene Buenísima pregunta. sí, Para entender la protección social adaptativa tenemos que entender qué es la protección social. La correcto. protección social son todas esas acciones, ¿verdad? Donde todos nosotros tenemos que ser parte, aunque en este momento puede haber solo una parte de nuestra población, que Ujú, sirve para asegurar que la persona vivan de forma digna, ¿verdad? Esa es la protección social, que se tenga comida, que se tenga un techo, que se tenga educación y salud. Esto es lo para qué sirve la protección social. Y yo siempre agrego que también el trabajo, porque tener ujú. un trabajo digno te Es, permite transversalizar. Si tú tienes un trabajo digno, tú puedes permitirte de mandar tu hijo a una sí, buena escuela, tú sí, puedes permitirte de tener mejor salud, tú puedes comer mejor y limitar entonces lo que son tus problemas de salud. Esa es la protección social, ¿verdad? Cuando hablamos de protección social adaptativa es un pasito más allá. Cuando pasa un choque, cuando pasa una emergencia, cuando pasa una crisis, hay situaciones que ameritan otro tipo de intervenciones y donde tú estás vulnerable, entonces yo voy a apoyarte en un ámbito específico. ujú, Por ejemplo, hay un huracán y tú perdiste tu casa. Yo entonces con la protección social adaptativa puedo primero identificar y después ir exactamente a ayudarte en ese aspecto. O sea, yo complemento la acción de la protección social. acompaña a esa familia para que salga de esa crisis y Exactamente. pueda reencauzarse. Exactamente. Lo Eso, ideal siempre sería de no usar protección social adaptativa, ¿verdad? sí, Lo claro, ideal. O sea, si nosotros tenemos una protección social fuerte, si yo tengo una buena casa, un buen trabajo, una buena educación, una buena salud, la protección social adaptativa tiene siempre que ser residual, pero es necesaria. Y claro. entonces tenemos que poder tener mecanismos en los cuales yo tengo que poder intervenir, yo tengo que poder asegurar que esa familia vuelva a su nivel pre-crisis, Sí, pre-impacto, sí. pre-choque. Y tú me corriges algo, porque yo estoy pensando entonces que la reactiva es que tú solamente das la ayuda y te desentiendes de todo. Este es uno ¿No? de los temas, ya Y me ya, voy, ¿verdad? exacto. No, entonces, eso, fíjate, ese es uno de los temas que creo que República Dominicana es más avanzado con respecto a todo lo que es Latinoamérica. Y lo tenemos que decir con orgullo, porque nosotros venimos trabajando esto desde al menos el 2017, si no antes, ¿verdad? Porque hay una concepción y después se acciona, Ujú, pero siempre parte de una idea, ¿verdad? Entonces, la protección social adaptativa o reactiva no se puede, entonces no puede ser protección social adaptativa y después ¿verdad? Me desconecto de todo lo que son los programas sociales. ujú. No, la protección social adaptativa hay un poderoso instrumento también para identificar nuestras vulnerabilidades y para decir que en el futuro esto no tiene que seguir pasando. Si yo tengo una casita de zinc y viene un huracán, obviamente yo estoy mucho más expuesto de una persona que vive en una casa de Ujú. bloque, con techo de cemento, ¿verdad? En un área segura que no se inunda.
Entonces yo tengo que poder identificar y empezar a corregir en conjunto con los otros organismos del Estado y con los otros ministerios para poder asegurar que eso no vuelva a pasar. Y es por eso que siempre tenemos que tener una mirada integral de gestión del riesgo, que no puede ser de ninguna forma solo la acción y después me desentero, doy cámara y después me voy. Eso tiene que ser lo último. Acaba de tocar un tema muy importante, gestión integral del riesgo. Y ese es un tema que hemos venido tratando en otros programas acá. La integralidad implica tener toda esta mirada de protección social también. Por eso es que actúan los organismos de respuesta de emergencia, los programas sociales, la salud, ambientales, todos juntos, porque no se trata de atender a las familias en una crisis y listo, y ya, que muy bien, se lo merecen porque, ¿verdad?, no, lo necesitan, pero se trata, señores, de acompañar a la gente para el desarrollo sostenible. Así Y es. esa mirada es la que se da bajo estos conceptos, Luis. Interesante. Yo vengo con otra preguntita, porque Bernardo me dice preguntitas. Sí, sí. No, pero aquí sí son preguntitas. Sí. Apoyar a la gente con transferencias económicas u otra modalidad es el futuro a la respuesta de emergencia. Volviendo un poco a lo que estaba diciendo antes, la transferencia económica son uno de los instrumentos, ¿verdad? Hay situaciones en las cuales no hace sentido dar una transferencia económica. Pongamos el caso de un gran huracán. ¿Dónde yo voy a comprar que todo está destruido? ¿A qué me sirve el dinero? De nada. Entonces, si los mercados son activos, que yo dé una transferencia, no sirve. ¿Sí? Entonces, la transferencia económica sirve en el caso haya un mercado. Pero si no hay un mercado y hay una gran emergencia, lo primero es preposicionar alimentos, preposicionar bienes de primera necesidad para la familia y asegurar de complementar esta acción de la transferencia, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que estar adentro de una mirada integral, una mirada también de accesibilidad y de mercado, ¿no? Entonces, eh, quien como nosotros trabaja mucho esos temas, sabemos que ese puede ser una, pero no es la única. Y también no todo tiene que ser dando. Lo primero que tenemos que asegurar como Estado es un enfoque de derecho, asegurando que los servicios básicos, salud, educación, la carretera, estén disponibles. Porque sin esto no ni la ayuda puede llegar, Así ¿verdad? es, así es. Entonces, la transferencia, lo que son los bienes, el preposicionamiento es una, ¿verdad? Pero trabajando los servicios, teniendo servicios fuertes, resilientes, ¿verdad? Es que podemos también, y adaptables, porque ahora mismo con el cambio climático sabemos que Sí, no hay sí, forma si no nos adaptamos así es, a, así es. a lo que está viniendo, lo estamos viviendo todos los días. Mira esta Claro. ola de calor, mira lo que está pasando con la lluvia. Entonces los servicios también tienen que ser resilientes, porque va a pasar, no es, sí va a pasar, va a pasar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a asegurar que el servicio se pueda restablecer rápidamente después de una emergencia? Y también durante una emergencia, ¿cuáles son las acciones que podemos hacer? Así. Un tema muy clave que se viene hablando, ¿verdad? Cuando hay una emergencia y nosotros tenemos que estar en la casa, ¿paramos de trabajar? Yo no paro de trabajar. Yo tengo un plan de continuidad de negocio que me permite desde la casa conectarme a los servidores de mi institución, estar conectada con mi equipo y seguir trabajando. Eso es un enfoque de adaptabilidad, de continuidad de negocio. Claro. Pero lo mismo lo tiene que tener todas las demás instituciones. Pensamos las instituciones que trabajan con los niños. Tan pronto hay una alerta, tú puedes seguir dando clases, te conecta, ¿cómo se hacía en pandemia? ¿Lo estamos siguiendo haciendo? Estas son las preguntas. La adaptabilidad de los servicios, la continuidad, lo que se llama continuidad de negocio, tiene que seguir trabajándose. La continuidad de los servicios es tan importante cuanto poder dar una transferencia de dinero. Así es, así es. Y tú sabes que hay otro componente importante, Analisa, dentro de toda esta mirada, que yo sé que igual se ha venido trabajando en estos años, en estos últimos años, y son los sistemas de alerta temprana, las acciones anticipadas, de la mano con la protección social. Oye, pero eso es una mirada que cuando tú le das a todo eso, tú dices, no hay, óyeme, no hay que preocuparse porque venga un evento. Evidentemente que hay que preocuparse, pero en el buen sentido de la palabra, digo yo, porque tenemos
los sistemas de alerta temprana que te dicen por dónde viene el asunto, qué tú tienes que hacer, las acciones anticipadas, que es el tú preposicionar los pronósticos y todo eso, que lo estuvimos viendo con Graciela Pérez hace un tiempo atrás, hace varias semanas. Y después entonces la protección social ahí. Eh, Todo eso así, una mirada rápida tuya, analiza los sistemas de alerta temprana, las acciones anticipadas y protección social. ¿Cómo el SUBEN entra en ese radio tan amplio, ¿no? Si pudiera brevemente, yo sé que ya parte de lo que has dicho toca mucho eso, pero los sistemas de alerta temprana eh, son importantes y tenemos las acciones anticipadas y la protección, esas tres cosas, esas tres cosas juntas. ¿Qué valoración tú le das dentro de las emergencias y eso? Lo primero es que lo que son las instituciones que trabajan en protección social y protección social adaptativa tienen que tener un enfoque de acción anticipada, ¿verdad? Correcto. Entonces, lo primero es que, por ejemplo, nosotros somos parte del Lab Internacional de Acción Anticipadas como institución. O sea, nosotros participamos, nos capacitamos, pero también damos capacitación para enseñarles todo lo que estamos haciendo. Lo segundo es que tenemos que estar constantemente conectados con todo lo que son las alertas. En este momento sabemos que están llegando 3, ¿verdad?, fenómenos que se están creando. Ya sabemos que van a llegar. Inmediatamente tenemos la alerta, inmediatamente tenemos 2 personas del equipo que están empezando a producir todo lo que son los boletines con el posible impacto. Y esto nos ayuda inmediatamente a decir, ok, ya sabemos que está llegando, son 4, ¿verdad? Son 3 fenómenos que están llegando, en 4 días están aquí, ¿cuántas personas van a estar impactadas? Ya nosotros sabemos que si impacta, nosotros podemos proceder inmediatamente en conjunto con Supérate a hacer una transferencia pre-impacto para esa familia más vulnerable. ¿Para qué? Por ejemplo, para comprar los medicamentos. Porque si la farmacia se queda cerrada una semana, 2 semanas por un gran impacto, ellos pueden arriesgar hasta su vida. Pensamos en una persona que sea diabética, ¿no? Entonces se le hace una transferencia y inmediatamente esa familia puede ir a la farmacia a comprar antes lo que necesita y entonces resguardarse para estar al seguro. Esa es una mirada que todas las instituciones tenemos que tener. Sí. Y eso es como nosotros, por ejemplo, aportamos a esto. Sí, eso quiere decir, Luis, que si viene un fenómeno, como muy bien ha dicho Analisa, los pronósticos ayudan a que tú vayas actuando conforme el nivel de peligro que se vaya acercando. Y hay unos pasos que se dan previamente para cuando llegue el momento del evento, ya la gente que viven en condiciones de riesgos o que son más vulnerables hayan recibido todo ese brazo social a través de la transferencia u otra ayuda para que pase todo tranquilo y después ya entonces volver ellos a su dinámica de trabajo. Bueno, yo creo que nosotros antes, ya con todo lo que nos ha dado Analisa en estos 30 minutos, me parece que es suficiente y yo sé que tú vas a cerrar ya, pero quisiera antes de recordarle a nuestros seguidores que en los próximos días estará circulando esta obra Dictámenes para un sistema integral de gestión de riesgo. Es de nuestra autoría, es un aporte que le hacemos al país, a la sociedad y hay artículos, opiniones que nosotros entendemos que son importantes. Entre ellas, este tema que hemos tratado en el día de hoy. Así que ya, yo creo que, bueno, Analiza. ¿No le queda otra preguntita por ahí, Fernando? No. Ya no le queda. Mil gracias, Analiza, por estar con nosotros acá. A ustedes. Lisa, muchas gracias por darnos su tiempo a Mira Preventiva, para llevarle informaciones a la población sobre lo que es el SUBEN y sacar a la gente y llevar a la gente que el SUBEN no es solamente Supérate, que es algo más grande y que puede aportar a lo que tiene que ver con el sistema de emergencia en República Dominicana, conocer este proceso. Muchas gracias por ser parte de Mira Preventiva. Suscríbase al canal, compártalo y hasta la próxima entrega.